Entrenamiento en código ACV, identificación en triage. Definición de ACV. El ACV es un evento neurológico agudo que va a comprometer el estado neurológico del paciente, afectando el tejido cerebral y que generalmente está causado por la oclusión súbita de una arteria. Epidemiología. 20 de cada 1000 habitantes tuvo un ACV en el 2003. El ACV es el trastorno neurológico que ocupa el tercer lugar en frecuencia en el país. Hasta 250.000 personas sobreviven con secuelas del ACV que limitan su capacidad vital. En el 2005 tuvimos casi 14.000 muertes por esta causa. ¿Por qué es importante la identificación oportuna? Primero, porque el ACV es la cuarta causa de muerte y la tercera en años vividos con discapacidad. Segundo, porque la población que tenemos en el Hospital Militar Central se ve comprometida en gran número por esta patología. Esta enfermedad genera alto costo en rehabilitación. Por eso, identificar oportunamente a los pacientes va a mejorar su pronóstico. Hay que tener en cuenta que el tiempo ideal entre la llegada del paciente con una ACV a urgencias y el primer contacto médico no debe superar los 10 minutos. Este tiempo depende completamente del personal de triage. Fisiopatología. Hay tres grandes entidades que componen el accidente cerebrovascular: el isquémico, el hemorrágico y una modalidad conocida como el ataque isquémico transitorio. El ACV isquémico está causado por la obstrucción de una arteria que detiene el flujo normal y por lo tanto el aporte de nutrientes al tejido cerebral. Este ocupa el 87% de los casos. Hay dos tipos principalmente: el trombótico, que es en el que el coágulo se forma directamente en el vaso de la circulación cerebral, y el embólico, que es cuando un coágulo se formó en otro lugar del cuerpo y viajó hasta ocluir un vaso de la circulación cerebral. El ACV hemorrágico está causado por la ruptura de un vaso cerebral, resultado de trauma o de la ruptura de un aneurisma. También hay dos tipos principales: el intraparenquimatoso, que es cuando la hemorragia ocurre directamente dentro del tejido cerebral, y la hemorragia subaracnoidea, que es la ruptura de un vaso pues en el espacio subaracnoideo. Este es menos frecuente que el ACV isquémico, causando tan solo el 13% de los ACVs. La tercera forma de accidente cerebrovascular es el ataque isquémico transitorio, que produce síntomas similares a los del ACV isquémico, causados por la oclusión temporal al flujo sanguíneo, pero que después esa oclusión mejora o autorresuelve, lo que va a hacer que el paciente recupere su estado basal y el daño neurológico sea muchísimo menor. Esto no significa que no sea urgente, sigue siendo una emergencia médica. Presentación clínica. En cuanto a la presentación clínica, es importante destacar que dependiendo del área comprometida del cerebro, los síntomas van a ser diferentes. Cuando tenemos un ACV de la fosa anterior, lo más común es encontrar déficit sensitivo o motor de la pierna y el pie. También pueden tener compromiso del habla o del lenguaje. Cuando hay compromiso de la fosa media, se ve sobre todo una parálisis de medio cuerpo. Puede ser un brazo solamente. Hay pérdida de la sensibilidad de medio cuerpo, imposibilidad para hablar y desviación de la mirada. Cuando el ACV es de fosa posterior, los síntomas son un poco más generales y más difíciles de identificar, como el vértigo, la visión doble, una parálisis facial, dificultad para la marcha, pérdida aguda de la audición y tinnitus. Hay que recordar que estos síntomas pueden ser característicos de cada una de las zonas del cerebro, pero no significa que no se puedan presentar en la afectación de una zona diferente. ¿Cómo identificar estos síntomas? La escala de Cincinnati es una herramienta útil para una rápida evaluación de un paciente con sospecha de ACV. Esta escala tiene 3 puntos. El primero evalúa la asimetría facial, el segundo evalúa el descenso del brazo y el tercero el lenguaje anormal. El primer punto, de asimetría facial, es en el que vamos a pedir que el paciente sonría o muestre los dientes. Lo ideal y lo normal es que ambos lados de la cara se muevan de forma simétrica. El hallazgo anormal es que un lado de la cara se mueve menos o simplemente no se mueve. El segundo punto
que es el descenso del brazo, entonces vamos a pedir a nuestro paciente que cierre los ojos, extienda ambos brazos y ponga las palmas hacia arriba durante 10 segundos. Lo normal es que el paciente logre mantener la posición durante los 10 segundos y ambos brazos se muevan igual y permanezcan igual durante toda la evaluación. Lo anormal es cuando un brazo no se mueve o desciende en comparación al otro. El tercer punto de la escala evalúa el lenguaje anormal. Van a solicitarle al paciente que diga un refrán o trabalenguas sencillo como el perro de Roque no tiene rabo. Lo normal es que el paciente utilice las palabras correctas y sin arrastrarlas. Anormal sería que el paciente arrastra las palabras, se demora para pronunciar las R's o usa palabras inadecuadas o simplemente no habla. El hecho de tener alguno de estos 3 puntos anormal hace que nuestro paciente tenga hasta un 72% de probabilidad de tener una ACV. Preguntas que no pueden faltar. La primera es el tiempo de evolución. ¿Cuándo empezaron los síntomas del paciente y cuándo fue la última vez que lo vieron normal? Segundo, el estado neurológico basal. ¿Cómo era el paciente antes de presentar estos síntomas? Tercero, la recurrencia. ¿Esto ya le había pasado al paciente? ¿Tiene una ACV antes? ¿Y qué comorbilidades tiene el paciente? Como hipertensión arterial, si fuma, si toma, si es sedentario, si es obeso, si tiene diabetes, si tiene falla cardíaca o si tiene alguna arritmia en el corazón. Una vez identificado el paciente que posiblemente tenga una ACV, se debe proceder a activar el código ACV, que es el conjunto de intervenciones médicas, diagnósticas y terapéuticas orientadas a identificar a los pacientes que se benefician y poderles administrar de forma oportuna la terapia de recanalización arterial. ¿Cuándo hay que activar el código ACV? En todos los casos en los que sospechamos el diagnóstico en pacientes que tienen síntomas menores a 6 horas. ¿Qué hay que hacer? Identificamos, gracias a la escala de Cincinnati, qué paciente posiblemente tiene una ACV. Ahora hay que activar el código ACV si los síntomas llevan menos de 6 horas. Lo que corresponde al equipo de enfermería es trasladar el paciente a la sala de reanimación, avisar al médico general de urgencias, al emergenciólogo, al servicio de neurología y al servicio de radiología que hay un código ACV. Monitorizar al paciente, garantizar que tengamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulsoximetría, temperatura y un electrocardiograma. Los otros pasos que corresponden al equipo de enfermería son instaurar una vía venosa periférica, preferiblemente en el miembro no parético, tomar la glucometría, el electrocardiograma y la muestra en 3 tubos, el de tapa roja, lila y azul para la química sanguínea completa. Tiempos de atención en ACV. El tiempo que debe demorarse un paciente desde que ingresa al servicio de urgencias hasta el primer contacto médico no debe superar los 10 minutos. Este tiempo depende completamente del personal de triage. Recordemos que un paciente tiene un máximo de 6 horas para ser llevado a terapia de recanalización arterial. Por eso es de vital importancia la identificación oportuna y ágil del paciente con ACV.